Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo. Para los que han vivido una valiosa fe por identidad en Cristo, como la nuestra, mediante la justificación de Dios en nuestro Salvador Jesucristo. Gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo, y la paz, que es practicar la justicia, crezcan en ustedes como parte de su naturaleza cristiana, a través de un conocimiento total sobre Dios y nuestro Señor Jesucristo, a través de su divino poder. Dios nos regaló una vida plena y todas las cosas que necesitamos para una vida consagrada. Todos la recibimos por medio de un conocimiento profundo de Dios, producto de su bondad y gloria, mediante la cual Dios nos ha regalado las más grandes promesas de salvación, y con la ayuda de ellas tendremos una identidad con Dios en Cristo, y así adquirimos una naturaleza cristiana, porque hemos huido de la corrupción y de la inmoralidad del mundo. Por esto mismo, practicando una conducta cristiana, aumenten en la fe por identidad sus valores éticos, para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. En este conocimiento de Dios, aumenten dominio propio. En el dominio propio, aumenten paciencia. En la paciencia, aumenten consagración a Dios. A la consagración a Dios, aumenten amor fraternal. En el amor fraternal, aumenten el amor sacrificial de Dios en Cristo Jesús. Si estas cosas están en ustedes, y sobre todo aumentan, no estarán inclinados al pecado, sino que vivirán una abundancia de estos frutos. Y esto constituye un profundo conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Los que no viven las virtudes de la fe cristiana son ciegos, y olvidaron la redención de Jesucristo en la cruz por sus pecados. Por lo tanto, hermanos, sean firmes y coherentes al llamamiento que Dios les hizo en Cristo, porque si practican todos estos valores cristianos, jamás caerán. Así tendrán asegurada grandiosamente la entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para siempre. Por eso, siempre les voy a insistir en estas cosas, haciéndoles memoria, recordándoselas cada vez que pueda, aunque las conozcan, y estén firmes en estos valores cristianos que representan la verdad de Dios en Cristo. Me parece justo, mientras que esté en este tabernáculo, que es mi cuerpo, ayudarles a que siempre recuerden lo que deben practicar en Cristo, sabiendo que en poco tiempo abandono este tabernáculo que es mi cuerpo, como también el Señor Jesucristo me lo enseñó. Me aseguraré de que después de mi partida, ustedes siempre recuerden estas enseñanzas, porque no hemos inventado cuentos sobre la poderosa presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros mismos hemos vivido y experimentado su majestad. De parte de Dios Padre, Jesús recibió honor y gloria. Una voz que salió de la excelsa gloria dijo: porque este es mi Hijo amado. Estoy muy contento con Él. Esta voz la escuchamos cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos una palabra profética, la cual hace muy bien a nuestras almas, como una lámpara que brilla en la oscuridad hasta que el día amanezca y el sol se levante en los corazones.
Hay que tener pleno conocimiento de que ninguna profecía de la Escritura se interpreta individual o privadamente, porque ningún hombre trajo la profecía por voluntad propia, sino que fue dada por el Espíritu Santo de Dios, y hablaron en nombre de Dios. Existieron falsos profetas en el pueblo de Israel, como también habrá falsos maestros entre ustedes, los cuales enseñarán falsas doctrinas para la destrucción de la fe, y negarán a Jesucristo, quien murió por ustedes, y ellos mismos se destruirán. Muchos seguirán la falsa enseñanza y las conductas anticristianas de estos falsos maestros, y como consecuencia, el camino de la verdad será obstaculizado. Estos falsos predicadores y maestros comercializarán la enseñanza por motivo de avaricia. Para estos la condenación no se tarda y la destrucción final está a la puerta. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a los calabozos oscuros del Tártaro y están esperando el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que mandó un diluvio sobre los impíos. Los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia, ya que éste era un impulsador de la justicia. También destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra con un fuerte incendio que las redujo a cenizas. Todo esto se convirtió en ejemplo para los que quieren practicar la maldad. Sin embargo, al justo Lot, intimidado por la conducta inmoral de estos pecadores, lo rescató, pues este hombre justo tenía el alma afligida por ver y escuchar las malas conductas de estos perversos que habitaban en Sodoma y Gomorra. El Señor sabe cómo liberar a los santos de la tentación, pero a los malos los tiene esperando el juicio, donde recibirán castigo. Estos perversos que andan practicando conductas inmorales de la carne y despreciando el señorío de Dios, atrevidos, arrogantes, no tienen respeto por la majestad y la gloria de Dios, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, nunca pronuncian una maldición de juicio ante el Señor. Pero estos falsos predicadores y maestros, que se comportan como animales irracionales, habiendo nacido para la cacería y la corrupción, hablan de cosas que no conocen, y en la misma corrupción perecerán, recibiendo el pago por sus injusticias. Estos, teniendo el placer como el trofeo de cada día, se divierten en las inmundicias de sus propios pecados, mientras comen con ustedes. Tienen sus ojos llenos de inmoralidades sexuales y no se cansan de pecar. Siempre buscan engañar a las personas ingenuas. Tienen sus corazones llenos de codicia y avaricia y se convierten en hijos de la maldición. Abandonaron el camino recto. Se extraviaron imitando el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien prefirió y amó el pago que era producto de la maldad. Pero fue reprendido por su maldad. Una burra muda le habló con voz humana y frenó al profeta que iba camino a la locura. Estos son manantiales sin agua y densas nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la oscuridad ha sido reservada. Estos falsos predicadores y maestros pronuncian palabras arrogantes, llenas de engaño. Buscan seducir con conductas inmorales de la carne a las personas que están escapando de los que viven estas malas prácticas. Les promete libertad, pero ellos mismos son esclavos al pecado, porque quien es vencido por el pecado es esclavo de éste. Estas personas en el pasado
se escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento íntimo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero volvieron a caer por las contaminaciones pecaminosas del pasado, y ahora su condición de pecado es peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido íntimamente el camino de la justicia que haber conocido la justicia y volverse atrás del santo mandamiento que fue dado por Jesucristo. A ellos les sucedió como dice el proverbio: el perro vuelve sobre su propio vómito y la cerda lavada se vuelve a revolcar en el mismo barro. Mis amados del alma, esta es la segunda carta que les escribo, con el propósito de apelar a su sincero discernimiento, para que no se dejen engañar por los falsos maestros y predicadores, y para que siempre recuerden las palabras pronunciadas por los santos profetas y apóstoles, recalcando el mandamiento del Señor y Salvador. Ustedes ya saben que vendrán en los últimos días estos falsos maestros y predicadores que se burlarán de las enseñanzas cristianas conforme a las propias conductas inmorales en las que ellos andan, y dirán: ¿dónde está el cumplimiento de la promesa de la venida de Cristo? Porque desde el día que murieron los padres, todo sigue igual desde la creación hasta ahora. Ellos siempre han ignorado estas cosas, que ya existían los cielos desde la antigüedad, y que la tierra procede del agua, y mediante el agua subsiste, por medio de la palabra de Dios. Fue también a través del agua que el mundo anterior fue inundado, pero por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que no teme a Dios. Sin embargo, amados míos, no ignoren esto. Para el que vive en comunión con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no está retrasando el cumplimiento de su promesa, que es su presencia y su venida, como algunos lo están pensando. Más bien el Señor es paciente con ustedes. No quiere que ninguno perezca, sino que todos cambien su manera de pensar, y como consecuencia, su conducta antes que Él venga. Llegará el día en que el Señor vendrá como ladrón. Los cielos desaparecerán a través de un gran estruendo, y todos los componentes de la tierra serán quemados y destruidos, y la tierra que fue contaminada por las malas obras de los hombres será destruida. De esta manera todas estas cosas serán deshechas. Ustedes deben mantener una conducta intachable y vivir una vida espiritual profunda, esperando y apurando la venida y la presencia del día de Dios. Por esta causa, los cielos encendidos por fuego serán disueltos, y los componentes de la tierra serán quemados y se derretirán. Pero nosotros esperamos, según la promesa de Dios en Cristo, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales la justicia, que es dignificar y construir al otro, tomará fuerza. Por lo tanto, mis amados, ya que estamos esperando estas cosas, esfuércense por tener una conducta santa
y una vida sin pecado, y vivan la paz como consecuencia de la justicia. Nuestro Señor ha tenido paciencia para la salvación de nosotros, como también nuestro amado hermano Pablo, que ha recibido mucha sabiduría de parte de Dios, les escribió a ustedes. Y como en las otras cartas, ya les habló de estas cosas. Es cierto que hay algunas cosas que son difíciles de entender, donde los ignorantes y los inconstantes distorsionan y cambian, como también lo hacen con las otras escrituras, y esto genera su propia perdición. Por lo tanto, ustedes, amados míos, ya conociendo de antemano los errores de estas personas malas, cuídense para que no los repitan y se dejen arrastrar por las equivocaciones de ellos y caigan de su propia estabilidad y confianza en Dios. Crezcan en la gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo, y en el conocimiento íntimo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por toda la eternidad. Amén.